Hola mis queridos amigos, el día de hoy veremos el resumen del hermoso drama romántico Perfecto y Casual. La historia gira en torno al frío y calculador profesor Shang Xinyan y a la tranquila y soleada Jung Shu. La serie comienza con una escena de matrimonio falsa entre ambos. Sí, el profesor, quien reprobó la presentación de su tesis de una de sus alumnas, 3 días después terminó llevándosela por la fuerza a vivir a su casa, y luego, un mes después, estaban celebrando una boda. Pero, ¿cómo sucedió todo? Bueno, ambos se conocieron por primera vez en una cafetería, donde Jung Shu salpicó su café en el zapato de un hombre guapo pero muy fastidioso. Era meticuloso en todo y le pidió al barista que hiciera su café de acuerdo con una receta manuscrita que ya había compilado. A ella le fastidia su aptitud quisquillosa y perfeccionista. Lo que no sabe es que Shang Xinyan resulta ser su nuevo profesor de estadística. Es un hombre frío con una obsesión con los cálculos y las precisiones. Él la atrapa dibujándolo durante la clase y la avergüenza frente a todos. Un día, la hermana de Jung Shu la llama muy temprano en la mañana. Ella es abogada internacional y le dice que invierta el dinero que obtuvieron del seguro de vida de su padre. Como no sabe nada de inversiones, Jung Shu se dirige al banco para obtener una orientación para ello. Sin embargo, no entendió nada de lo que le explicaron. Por coincidencia, el profesor Shang Xinyan estaba cerca y le dio una pequeña nota diciéndole que invirtiera mejor en propiedades. Así que ella llama a su primo para buscar una casa para que la comprara. Finalmente lograron encontrar una propiedad en una ubicación privilegiada. Al mismo tiempo, como estaba en su último año en la universidad, Jung Shu también había solicitado trabajo. Después de muchas entrevistas de trabajo, finalmente consiguió un empleo. Jung Shu se sentía completamente feliz, ya tenía casa y trabajo, lo único que le faltaba era presentar su tesis para graduarse. En la mañana de la presentación de la tesis, su primo llamó para pedirle que fuera a firmar el contrato de la casa urgentemente. Después de firmar, Jung Shu llegó 5 minutos tarde a su presentación. El profesor Shang le impidió la entrada y no la dejó ni siquiera presentar su tesis porque solo se retrasó 5 minutos y 57 segundos. Incluso los otros profesores sintieron pena por ella y pensaron que el profesor Shang era bastante duro. Enojada, ella lo llama el profesor más espinoso y exigente del mundo. Ahora nuestra pobre Jung Shu no puede graduarse y por eso también perdió la oportunidad de trabajar. Lo único que la consuela es que tiene una nueva casa. Así que muy emocionada va a visitarla. Después de recorrer cada rincón del hogar con mucha alegría, de repente se abre la puerta del baño y sale un semidesnudo y recién bañado profesor Shang. ¿Pero qué está pasando aquí? Como ella estaba grabando con su celular, sin querer lo grabó a él. El profesor se molesta e intenta quitarle el celular, la arrincona y ambos se quedan mirando fijamente. Lo único que Jung Shu le dice es, ¿qué hace él allí? Nosotros también nos preguntamos lo mismo. Más adelante lo sabremos. La escena termina con el profesor Shang en el cine llorando mientras ve una película. Resulta que una semana atrás, aparentemente, le diagnosticaron un linfoma y se enteró que solo tiene 1 año de vida. Así que quería estar solo y por eso fue al cine a llorar. Pero resulta que no estaba solo. De repente se despierta una chica y esta resulta ser Jung Shu, quien había estado de fiesta con sus amigos y por cierto perdió un zapato. Entonces en realidad su primer encuentro fue en el cine. Volviendo a la escena donde el profesor estaba semidesnudo, resulta que la salva a ella de que le caiga una caja en la cabeza. Y bueno, allí se le cae la toalla y ella se pone tan nerviosa que sale corriendo. Ella piensa que está en la casa equivocada. Después de que el profesor le mostró todos los documentos donde demostraban que la propiedad era completamente de él, Jung Shu se dio cuenta que su primo la había estafado. Sin título, ni carrera, ni hogar, ni dinero, Jung Shu se siente completamente deprimida y sola. Pobrecita. Ella convence al profesor Shang para que fuera a la policía con ella para denunciar a su primo. Pero cuando escucha que él puede ir a prisión unos 10 años por cometer fraude, Jung Shu se siente mal por esto y sale de allí. Le da lástima que su primo esté tanto tiempo en prisión. Como no tiene hogar, sus 2 amigos le consiguieron un lugar donde quedarse. Su amigo, que es enfermero, le ofrece un dormitorio del hospital para dormir. Estando allí en el hospital, ella conoce a un hombre mayor y se encariña con él. Este resulta ser el abuelo del profesor Shang. Resulta que es él el quien tiene el linfoma y no el profesor.
Para hacer a su abuelo feliz antes de la cirugía, él le pide a Jung-soo que finja ser su novia. A Jung-soo no le gusta para nada esto, pero luego recuerda que el abuelo le dijo que su principal anhelo es que su nieto tuviera novia, así que rápidamente ayuda al profesor Shang a mentir. El abuelo no puede estar más feliz, así que sonriendo entra a la cirugía de alto riesgo. Como la operación resulta ser todo un éxito, el profesor Shang le dice a Jung-soo que viva en su casa durante un mes como forma de agradecimiento. Jung-soo se siente muy mal por vivir en el hogar de él de forma gratuita, así que se ofrece a limpiar y cocinar. Pero resulta ser un total desastre en la cocina, así que Shang Xinyan termina cocinando para ella. El profesor Shang se impresiona de ver a Jung-soo visitando a su abuelo al hospital. Ahora el abuelo tiene una nueva petición para su nieto, quiere que se case. Él de inmediato le dice que no, a lo que la presión arterial del abuelo se dispara. En eso entra Jung-soo y escucha al abuelo preguntando si aceptaba su petición, a lo que ella le dice que sí, sin saber lo que en realidad estaba aceptando. El profesor Shang intenta convencer a su abuelo de que Jung-soo no es una compañera de matrimonio adecuada para él mediante el uso de datos estadísticos y científicos para respaldar sus argumentos. Su abuelo insiste en que ella es perfecta para él, porque tiene ese sabor que él necesita en su vida. El abuelo les dice a ambos que le compren algunos artículos en el supermercado. Después de ayudarle de una manera práctica y rápida al profesor Shang de hacer las compras, cuando están a punto de pagar, ella ve a una abuelita que se le olvidó su billetera y no tiene dinero para pagar. Así que Jung-soo le pide dinero prestado a él para dárselo a la abuela. El profesor Shang desconfía de que la abuela regrese para devolver el dinero. Sin embargo, Jung-soo tenía razón al creer en la abuela. Ella realmente regresa con el dinero. Él queda gratamente sorprendido. Admira su tenacidad para creer en la bondad de las personas. A partir de ese momento, él la empieza a ver con otros ojos. Por lo tanto, le pide que se case con él. Él le dice a ella que se casen por contrato durante un año y que al final le daría la casa como forma de pago. Sin embargo, Jung-soo se niega a esto porque para ella el matrimonio es algo muy importante y además ni siquiera está enamorada de él. Jung-soo decide mudarse de la casa del profesor Shang, así que cuando ya va de salida aparece de repente la hermana de ella. Jung-soo se regresa corriendo y ambos fingen que son novios. Ella sospecha sobre su mentira, pero se termina convenciendo después de interrogarlos y de verlos tan juntos y enamorados. Cuando llega la noche, Jung-soo se ve obligada a dormir en la misma habitación de él para mantener la mentira. Ella le dice que puede dormir en el piso, pero como solo tiene una cobija, ambos la comparten. La hermana de Jung-soo se enoja al enterarse de que su hermana no se graduó y la llamó estúpida. El profesor Shang la interrumpe y le dice que ella no es estúpida, que solo llegó tarde y que le ayudaría a pasar la prueba el próximo año. Resulta que la noche anterior, Jung-soo recuerda haber extraviado un conejito de peluche que su papá fallecido le había regalado, así que el profesor Shang le ayuda a buscarlo desinteresadamente. Así que después de una exhaustiva búsqueda y de descubrir que una niña se había adueñado de él, el profesor Shang logra recuperarlo y se lo da a Jung-soo. Esto sin duda la conmueve muchísimo y le pregunta que por qué la ha ayudado tanto. Él coloca su mano sobre su cabeza y cuando va a decir algo, ella le dice que acepta el contrato de matrimonio. Ambos repasan el contrato de matrimonio y sus condiciones. Él le deja claro en el contrato que no habrá intimidad física, ni siquiera tocarse las manos. Ella no está muy contenta por eso, sin embargo, sí están de acuerdo en que no habrá ceremonia de boda, pero el abuelo enseguida protesta pues él desea que se realice la ceremonia, así que por el bien de él terminan cediendo. A Jung-soo se le da el control completo de elegir un paquete de bodas y el lugar de la ceremonia. Aunque se ve tentada en casarse a la orilla del mar, ella decide un lugar más simple, ya que de todos modos es un matrimonio falso. Aunque habían acordado en evitar el contacto físico, ambos viven pequeños momentos donde tienen contacto y esto los hace sentir incómodos. Ambos ensayan lo que harán en la ceremonia de bodas y él le enseña a ella cómo hacer que su matrimonio falso parezca verdadero. Así que caminan juntos, se toman de las manos y dicen sus votos. Ya en ese momento ella se siente muy atraída por él. Así que cuando él se le acerca para darle el beso falso, empieza a sentirse muy real. Y cuando están a punto de besarse, suena el teléfono de ella interrumpiéndolos.
La hermana de Yunshu se entera del matrimonio falso y de la estafa de la casa, así que se enoja muchísimo, tanto que se opone a la boda entre ellos. Yunshu se siente muy mal por ello. Por un lado, está agradecida al profesor y también quiere ayudar al abuelo, pero tampoco puede decepcionar a su hermana. Se siente dividida completamente, así que después de pensarlo mucho, ella decide casarse con él. Eso es lo que ella quiere. Claro, ya se nos enamoró desde hace unos días atrás. Así que llega el gran día de la boda. Cuando ambos van camino al lugar donde se realizará la ceremonia, ella se percata que este no es el lugar que ella escogió. Resulta que nuestro profesor cambió el lugar al lado del océano, donde ella siempre lo soñó. ¡Qué considerado! Cuando ambos están listos, él entra a la habitación donde está Yunshu vestida de novia y se queda completamente abrumado de verla tan hermosa. Al rato, la hermana de ella los interrumpe y habla con él. Resulta que terminó aceptando su matrimonio, pues investigó la vida y los antecedentes de él y se dio cuenta que es un buen tipo. La ceremonia salió como todos esperaban. Ambos lucieron realmente hermosos cuando caminaban hacia el altar. Su abuelo estaba tan feliz. Después de intercambiar los anillos, llegó la hora del beso. El profesor Shang pensaba que su beso sería falso, pero ella lo toma por sorpresa besándolo con mucho amor. Después de la hermosa ceremonia, ambos se dirigen a casa. Ella está realmente cansada y se duerme, pero él no puede dejar de pensar en el beso. Esa misma noche, ambos se sienten realmente nerviosos. Todo les recuerda al beso de la boda. Más tarde, las acciones engañosas del profesor hacen que Yunshu asuma que quiere una noche de pasión con ella. Sin embargo, él solo se está preparando para darle su matrícula para asegurarse de que ella apruebe su examen en el próximo intento. Entonces, ella termina haciendo la tarea en su noche de bodas. A la mañana siguiente, él cambia la contraseña de la puerta con la fecha de su boda, mientras que Yunshu está entusiasmada con el comienzo de su vida de casada. Yunshu cree que el profesor Shang la llevará a comprar ropa, pero termina llevándola a comprar libros. Allí, él ayuda a agarrar un libro en lo alto, y ella no puede dejar de mirar a su amado y hermoso esposo. Él demuestra ser un gran esposo y esto la enamora aún más. Tanto que se empieza a imaginar cómo sería un beso real entre los dos. Él solo está interesado en su rendimiento académico, pero ella no puede evitar ocultar lo enamorada que está de él. Así que en clases ella solo sueña despierta viendo a su amado esposo y profesor. Ambos almuerzan juntos y no pueden evitar sentir mariposas en el estómago. Sin embargo, no se atreven a decir nada. Ella le confiesa a su amiga que está enamorada, así que ella le da consejos para que él capte sus señales de amor. Aunque Yunshu hace lo posible por coquetearle, este no logra darse cuenta. Es más, él le pide que no vuelva a la universidad porque no quiere que nadie se entere de lo de ellos. Ella obviamente lo ignora y sigue asistiendo a clases. A la mañana siguiente, él descubre que Yunshu se mudó de la casa. Ella no quiere darle más problemas a él, por eso tomó esta decisión. Yunshu continúa visitando al abuelo Shang según lo programado. También le informa al profesor Shang que está trabajando en un supermercado. Días después, Yunshu consiguió un nuevo trabajo en una oficina de abogados, después de que el profesor Shang secretamente le pidiera un favor a uno de sus compañeros de escuela de nombre Meng Ran. El abuelo está a punto de ser dado de alta, así que Yunshu va a limpiar la casa de la playa para recibirlo. Ella empieza a limpiar y bailar con música a todo volumen, cuando de repente llega el profesor Shang y se sorprende de verla allí. Así que después de hablar, él la ayuda a limpiar. La estaban pasando muy bien hasta que ella encontró un libro de cuento de hadas de la sirenita todo garabateado. El profesor Shang se lo quita rápidamente y parece incómodo. Cuando el abuelo llega a casa, ella le preguntó sobre el odio del profesor Shang por la historia. El abuelo dijo que la historia de la sirenita era en realidad la historia favorita de Shang Xinyan cuando era joven. Fue solo que cuando sus padres asistieron a una conferencia académica tuvieron un accidente. Su madre llegó a casa en una urna de cenizas, pero el abuelo no tenía corazón para decirle a Shang Xinyan la verdad, por lo que le dijo que su madre se convirtió en una sirena y que ahora vivía en el mar. Además, le prometió que algún día ella volvería. Después, Xinyan descubrió la verdad y a raíz de eso empezó a odiar la historia de la sirenita. Esa noche, ambos duermen juntos para que el abuelo no sospeche nada. Pero no pasa nada entre los dos, pues ambos conversan sobre la historia del libro de la sirenita y su triste historia.
Ella lo consuela y él se siente bien por eso. A la mañana siguiente, ella lo invita a la playa y le dice que llegue 15 minutos después de ella. Nuestra Jung-soo se viste de sirena y cuando él la ve le dice que la sirena no olvidó su promesa. Él sonríe y le dice que es una tonta, pero sabemos que le gustó mucho. Shan Si-nyang también se da cuenta de que la chica que conoció en la oscura sala de cine era Jung-soo cuando se da cuenta de su boleto. Jung-soo le da a Si-nyang una foto de una sirena abrazando a un niño que ella había dibujado. Entonces él le pide que vuelva con él. Ella está de acuerdo, aunque tiene miedo de enamorarse de él nuevamente. De vuelta en casa, él se da cuenta que ella está demasiado ocupada con el nuevo trabajo en el bufete de abogados que no tiene tiempo para él. Ni siquiera nota de una nueva pijama que él usó para que ella se diera cuenta. Solo se queda dormida del cansancio. Él la ve dormida y la lleva a su cama. Allí se queda observándola fijamente. Sin lugar a dudas, ya se está enamorando de ella. Si-nyang se queja con el jefe de Jung-soo por darle demasiado trabajo. Él no desea ocultar más su relación. Así que cuando unas mujeres en el supermercado se refieren a ella como su novia, él las interrumpe y le dice que ella es su esposa. Jung-soo se da cuenta que su jefe tiene muchas cosas en común con ella. Y aunque descubre que Si-nyang fue quien la recomendó al señor Meng, ella está bien con eso. De hecho, promete trabajar duro para demostrar su valía. Una noche, Jung-soo va a cenar con su jefe y Si-nyang se une a ellos. Ambos hombres son antagónicos el uno con el otro debido a su interés en Jung-soo. Esa noche, él se resfría y ella lo cuida tiernamente. Un día, ella se lastima el tobillo, su jefe la lleva al hospital y se muestra muy atento con ella. Si-nyang llega allí y se preocupa mucho por ella. Y bueno, empieza la rivalidad entre los dos hombres después de que el jefe quería darle pollito a ella. Y bueno, nuestra Jung-soo no hace nada más que sentirse incómoda. Cuando van a casa, ella se resbala en el baño y él se preocupa muchísimo. Cuando entra, cierra los ojos, le da la mano y la carga. Esta escena es bastante tierna. Jung-soo empieza a progresar en el bufete de abogados y con la ayuda de su esposito ganan su primer caso. El señor Meng le invita a ella y sus colegas a una cena de celebración. El profesor insiste en ir con ella. Esa noche ella lo presenta como su primo y bueno, a él no le gusta mucho esto. Al final de la cena, el señor Meng le dice a él que sabe que ambos se casaron por contrato y por lo tanto hará todo lo posible por ganarse el amor de ella. Esto sin duda no le gusta para nada a nuestro profesor. Un día el señor Meng le da a Jung-soo una cena sorpresa de cumpleaños. Él confiesa sus sentimientos por ella, pero Jung-soo lo rechaza y le dice que ama a Si-nyang. El señor Meng le pide que reconsidere y que no confunda la gratitud con el amor. Por otro lado, el profesor está preparando una sorpresa para su esposita. Pero cuando la ve por accidente llegar con el señor Meng, se siente triste y se encierra en su habitación. Esa noche fue bastante solitaria para ambos. A la mañana siguiente, él se porta frío con ella y va con su amigo y le cuenta su situación. Esa noche, Jung-soo se siente feliz cuando ve su pastel de cumpleaños en la nevera. De inmediato, la energía eléctrica se corta. Resulta que ella olvidó pagar el recibo de luz, así que ambos no tienen más remedio que compartir el pastel a la luz de las velas. Los dos aclaran el malentendido de la noche anterior. Al día siguiente, ambos visitan al abuelo y este les pide que busquen almejas para él. Así que van a la orilla de la playa y mientras buscan, sus lazos se fortalecen cada vez más. Es que son tan lindos. Un día Jung-soo no aparece y Si-nyang se preocupa mucho por ella. Resulta que apareció el malvado primo, que no solo le debe dinero a ella, sino que la lleva a su prestamista para que ella se haga cargo de su deuda. ¿Qué tal? En eso llega Si-nyang y el señor Meng y logran resolver la situación por las buenas con el prestamista. Esta situación une más a nuestros protagonistas, tanto que él finalmente se le acerca y le da un dulce beso. Además se le declara y le dice que le gusta. A la mañana siguiente desayunó con su esposito y luego, como una buena esposa, lo envió a trabajar y bueno, estaba lista para darle su beso de despedida. Él le mira los labios y le dice que están resecos y le da un labial para hidratarlos. ¡Pobrecita! Como ya son pareja de manera oficial, Si-nyang le dice a ella que ya es hora de compartir la cama. Ella se siente muy incómoda con esto y le dice que siente que van muy rápido.
así que ambos empiezan desde cero y el primer paso es tener citas juntos. Y sí, ambos parecen un par de adolescentes enamorados que salen por primera vez, se sienten tímidos y cursis. Y es que él se porta como el novio ideal y ella no puede estar más feliz. Un día, él descubre una lista de las cosas que ella pedía de su futuro novio y se da cuenta que él no encajaba en esa lista. Ella no le importa esto y le da un dulce beso. Jung-soo presenta su renuncia al señor Meng para probar suerte de ser dibujante. Por otro lado, el médico le informa al abuelo Shang que solo le quedan 3 meses de vida, pero él no deja que esto lo afecte emocionalmente. Finalmente, Jung-soo consigue empleo como dibujante de cómics. Al principio le fue muy bien y empezó a ganar mucha popularidad. Después tuvo problemas cuando fue demandada por plagio por usar los dichos de alguien que encontró en línea. Pero finalmente ella logró resolver el problema con la autora, quien resultó ser una vieja amiga de Xinyan llamada Shushu. Shushu le hablaba a Jung-soo sobre su amor por un ex compañero de clase a quien también había besado. Más tarde, ella descubre que ese compañero es nada más y nada menos que su amado Xinyan. Ella le pregunta a él sobre su primer beso y él le dice que ella es la primera. Confundida sobre la relación de él y Shushu, ella le pregunta a Xinyan por qué le había mentido sobre su primer beso. Él le explica que solo lo pensó como un beso de despedida en la mejilla entre amigos de toda la vida. Después de una cena incómoda con Shushu y otros compañeros de trabajo, donde por cierto Xinyan demostró su amor por su amada esposa, Shushu se encontró con Jung-soo e intentó convencerla de que el matrimonio con Xinyan no funcionaría a largo plazo porque eran demasiado diferentes. Ella le agradeció por su preocupación y se retiró. Xinyan deseaba por fin pasar su primera noche con su amada esposa, así que cuando estaban a punto de besarse, llega la amiga de ella y los interrumpe. Esto sin duda lo dejó a él muy frustrado. Jung-soo descubre que el abuelo estaba bastante mal en el hospital, pero no quería que su nieto supiera nada. Mientras tanto, él y Shushu están en un viaje de negocios. Jung-soo se siente un poco celosa, pero el abuelo le asegura que nada puede pasar entre ellos. Xinyan le deja claro a Shushu que ahora está casado y que su matrimonio contractual con Jung-soo se ha convertido en uno real, y además le dice que la ama. Jung-soo viaja al lugar para contarle la condición del abuelo. Allí, ella y sus amigos encuentran a su esposo en su habitación conversando con Shushu y suben a su balcón para escuchar a escondidas. Cuando Shushu pide un abrazo de despedida, Xinyan simplemente extiende su mano para darle un apretón de manos. Un ruido en el balcón lo lleva a encontrar a Jung-soo y sus amigos allí. Xinyan besa a Jung-soo frente a ellos sin dudarlo. Shushu se va desconsolada. A Jung-soo se le ofrece ser asistente de un famoso autor de manga japonés, pero tiene que abandonar el país durante 3 años. Ella no está segura de aceptar la oferta porque no puede soportar separarse de Xinyan. El abuelo Shang solo tiene 2 meses de vida. El médico sugiere que vale la pena enviar al abuelo al extranjero para recibir tratamiento. Jung-soo está preocupada por el abuelo, por lo que apoya la idea de que se vaya al extranjero a recibir tratamiento. Al mismo tiempo, Xinyan quiere que ella se concentre en su tesis y se gradúe. Finalmente, Jung-soo aprueba su examen y se gradúa. Xinyan le pregunta si está dispuesta a ser su verdadera esposa, ya que su contrato de matrimonio está a punto de expirar. Ella está de acuerdo, pero le pide que le dé 1 año para que pueda aceptar la oferta de trabajo en el extranjero. Ese mismo día, finalmente pasan su primera noche juntos como marido y mujer. Pero resulta que el abuelo Shang se niega a ir al extranjero para recibir tratamiento, así que le pide a Xinyan que no le diga nada a Jung-soo para que pueda trabajar en el extranjero con tranquilidad. El día del viaje, Jung-soo no quiere que él la lleve al aeropuerto porque teme extrañarlo demasiado. Estando allí, ella encuentra un cuaderno que su amado le dejó. Él le dejó por escrito todos los consejos prácticos que le ayudarían en su nuevo entorno. Esto la conmueve tanto que decide no irse y corre a buscar a su esposo. Sin duda lo ama demasiado. Ella lo encuentra en el cine donde suele ir cuando está deprimido. Él se sorprende de verla. Allí ella le dice que no hay nada más valioso que la familia, pues él y el abuelo son su familia y no hay nada que pueda reemplazarlo. Xinyan se siente conmovido por esto. Ambos llevan al abuelo Shang de regreso a su villa desde el hospital. Allí también pasan buenos momentos con sus amigos.
El abuelo también les confiesa que sabe sobre el matrimonio por contrato de ambos, pero Xinyan le asegura que él y Yunshu están destinados a estar juntos. También le dice a Yunshu que su vida sería imperfecta sin ella. Y así termina esta hermosa historia de amor con nuestros protagonistas dándose un dulce beso frente al mar. Este drama sin duda es realmente romántico y conmovedor. La inusual historia de amor de una estudiante universitaria y un frío profesor cuyo amor se fue desarrollando paso a paso, logrando construir una relación sólida, sin duda cautivó nuestros corazones. Por eso, si te encantan las historias románticas y con un final feliz, perfecto y casual, es el drama perfecto para ti. Si eres fan de los K-dramas y te gustaría seguir viendo videos como este, no olvides suscribirte y darle like para que no te pierdas los estrenos de los próximos videos.